Entertainment. Episodios perdidos. Parte 1. Te voy a contar un secreto, pero primero debes prometer que no te vas a burlar de mí. Este sigue siendo un tema muy incómodo para mí, por lo que agradecería tu comprensión. Tenemos un trato. Cuando tenía 5 años, vi una película que ningún niño debería ver. No recuerdo mucho del contexto, aparte de que fue la casa en la que vivía mi familia. La vi ya muy entrada la noche, la habitación estaba a oscuras y la televisión era la única fuente de luz en toda la habitación. Se trataba de una película animada y tocaba el tema de la crueldad animal, la muerte y los desmembramientos. Las escenas eran muy surrealistas y aterradoras, causaron en mí una profunda impresión. Durante años, la única escena que pude recordar con claridad fue aquella en la que un bastardo estaba ahogando a una familia de gatos en un arroyo. Tuve pesadillas durante años con esa escena. Recuerdo haberla visto al principio de la película. Esta escena era seguida de otras más inquietantes y surrealistas. Por favor, recuerda tu promesa, porque estoy por llegar al punto. Nunca le conté a nadie lo que había visto ni de qué película se trataba, pero en fin, se trata de un filme muy conocido, Los Aristogatos. Supongo que puedo entenderte si rompes la promesa, pero en serio, no estoy bromeando. Vi una película llamada Los Aristogatos, llena de las escenas que he descrito, y me han marcado de por vida. No es una experiencia en la que piense muy a menudo, pero siempre ha estado muy presente en el fondo de mi mente de alguna manera. Aunque no lo entendí en ese momento, ahora entiendo este suceso como la causante de mi rechazo a la animación y los programas para niños. Siempre me encargaba de comunicar de manera sutil sobre este tipo de trampas para los niños. Me acostumbré a prepararme mentalmente para recibir imágenes similares cada vez que veíamos alguna animación para niños en la escuela. Excluyendo lo anterior, mi infancia fue relativamente normal, era un niño introvertido, y cada que venía a mi mente el recuerdo de esa película mi paz mental se veía perturbada. No fue sino hasta tercer o cuarto grado cuando comencé a darme cuenta de que mi experiencia con esa película no era algo normal. Como dije, no había hablado de esto con nadie, ni siquiera con mis padres, sobre lo que había presenciado en esa habitación oscura a los 5 años, pero finalmente descubrí por mi cuenta que la versión de la película que los demás habían visto no tenía nada de malo. Esto no lo descubrí porque me hubiera decidido a ver la película de nuevo. Simplemente llegué a la deducción de que si los demás hubiesen visto lo mismo que yo, usarían adjetivos similares a los míos cuando hablan de la cinta, y sin embargo cuando la gente habla de Los Aristogatos la consideran como un clásico que vieron en su infancia y lo expresan con cierta nostalgia, o en el peor de los casos como una película común y corriente. Cuando estaba en la escuela secundaria, le pregunté a mi mamá si yo alguna vez había visto Los Aristogatos. Ella me dijo que sí, una vez, me había quedado despierto después de la hora de dormir y la había visto en secreto. Dijo que parecía extrañamente perturbado por la película, y que nunca había querido volver a verla cuando era un niño pequeño. Le pregunté si todavía teníamos la cinta en casa, pero ella me dijo que le tenía tanto miedo a la película que la había tirado. Era una grabación de VHS casera que compró en una venta de garaje, en lugar de una tienda de video. Finalmente me decidí a ver de nuevo la película. La había alquilado en una biblioteca y la vi un sábado. Me tomó un par de horas, trataba de reunir el valor suficiente para finalmente presionar en reproducir. Me pareció una película maravillosa. Inmediatamente me di cuenta de que todo lo que recordaba haber visto a los 5 años no tenía nada que ver con esta película. No había violencia gráfica, ni escenas psicodélicas, nada que debiera haberme traumatizado cuando era niño. Y, sin embargo, lo que había visto hace tantos años definitivamente compartía elementos con esta película. Los gatitos y su madre fueron drogados y secuestrados, no ahogados, pero reconocí instantáneamente los momentos que condujeron a esta divergencia, y casi tuve un flashback de la escena del ahogamiento que había presenciado. Esperaba tener un cierre, pero en cambio estaba más preocupado que nunca. Ahora no tenía ninguna duda de que había visto una versión horrible y pervertida de esta película clásica. Se lo conté a uno de mis amigos unos días después.
No le dije lo convencido que estaba de lo que había visto cuando era niño, sino que simplemente lo relaté como un recuerdo vago y confuso, algo así como: oye, el otro día vi los Aristogatos. Solía darme miedo cuando era niño porque por alguna razón pensé que vi escenas sangrientas y gatos ahogándose cuando la vi a los 5 años. Es curioso cómo tu memoria te juega una mala pasada a esa edad, ¿no? Me habló de la película Felidae. Explicó que era una película animada sobre gatos con un estilo de animación similar que contenía escenas gráficas de sangre y definitivamente no era para niños. Me dijo que quizá había visto esa película en lugar de los Aristogatos. Alquilé y miré Felidae. Entendía que era lo que se refería mi amigo cuando me dijo que mis descripciones eran similares a lo que se veía en esta película. Sin embargo, esto no era lo que había visto a los 5 años. Estaba seguro, que a los 5 años había visto una película con los mismos personajes que los Aristogatos, y también sabía con certeza que contenía escenas extrañas e inquietantes que no aparecen en la versión original. Todo esto me estaba volviendo loco. Con la esperanza de obtener un cierre, comencé a buscar y ver animaciones para niños antiguas que contenían elementos gráficos y perturbadores que nunca se incluirían en la actualidad, como Watership Down, la versión de 1978. Si bien estas obras eran interesantes y apasionantes a su manera, definitivamente no eran de Disney. Si bien otros estudios pudieron haber estado dispuestos a correr tales riesgos con sus obras hace décadas, el hecho de que los Aristogatos sea una propiedad de Disney me aseguró que la versión que había visto por primera vez era algo con lo que se suponía que nunca me debía haber encontrado. Parte 2. Abandoné la búsqueda después de un tiempo. Pasaron algunos años y mientras estaba en la universidad conocí las leyendas urbanas basadas en episodios perdidos. Las personas afirmaban haber visto episodios de series de televisión o versiones alteradas de películas, en su mayoría animadas. Todas coincidían en tener contenido altamente gráfico y perturbador. El episodio o película en cuestión se ambientaba fuera del contexto habitual de la serie, y aquellos que afirmaban haberla visto a menudo decían que las cintas se borraban, los discos se dañaban o los sitios web que alojaban estos episodios se caían inmediatamente después de haberlos visto. Para ser honesto, no eran relatos a los que prestara mucha atención y ni siquiera los consideraba verídicos, pero gracias a que mi experiencia con los Aristogatos todavía resonaba en mi mente, decidí investigar más a fondo. Me encontré con un canal de YouTube llamado Cartoon Geek. Para el especial de 40.000 suscriptores, el sujeto detrás del canal había subido un video en el que hablaba sobre un episodio perdido. Después de los agradecimientos habituales en este tipo de especiales y el típico discurso sobre lo mucho que significan sus suscriptores para él y demás sentimentalismos, prosiguió. Ahora, para los que sean nuevos en el canal y no entiendan nada, les diré que básicamente soy un tipo obsesionado con todas las cosas nostálgicas y geek sobre dibujos animados y productos de otros medios. La mayoría de mi contenido se basa en reseñas de dibujos animados o está relacionado con superhéroes, sin embargo, también tengo una serie secundaria en la que hablo del lado extraño y espeluznante de la animación. Por ejemplo, para mi especial de 20.000 suscriptores, continué con otra serie en la que hablaba de los mensajes subliminales insertados por Disney en el cine y la televisión, y para este video vamos a tocar un tema similar. Vamos a echar un vistazo a un episodio perdido. Para quienes no sepan a qué me refiero, los episodios perdidos son leyendas urbanas sobre episodios de programas de televisión que, valga la redundancia, están perdidos. Se dice que estos episodios contienen elementos gráficos o inquietantes que se consideran como material que el público nunca debió haber visto. Hace unos meses hablamos de un supuesto episodio perdido de la serie de 1968, Las aventuras de Batman. Me encantaba ese programa cuando era niño, a pesar de que fue transmitido como nuevo unas décadas antes de mi época. En uno de los episodios Batman y Robin debían caer en una trampa elaborada por el Joker para terminar cayendo por un túnel hacia su perdición. Al final del túnel había un horno gigante que tenía la forma del Joker. Por supuesto, dado que estamos hablando de un programa para niños, los superhéroes no caen en el horno y no se queman vivos, sino que logran salir de la trampa gracias a los artilugios de Batman. Entonces, para recapitular, en 2009 la historia de un anónimo comenzó a circular por internet en la que hablaba de una supuesta versión perdida del episodio que les acabo de contar.
En ella, el dúo dinámico sí terminó encerrado en el horno y se quemaron vivos. La escena en la que se quemaban vivos estaba acompañada de los gritos de ambos personajes. Después de esta, había una escena en la que los amigos de Bruce Wayne estaban afligidos por su muerte y se encontraban en el funeral de este. Ahora bien, cuando hice mi primer video sobre el tema, fui completamente honesto con ustedes. Realmente no creía que esa versión existiera. Me gusta mantener una mente abierta con este tipo de relatos, pero solo tuve que reflexionar un poco sobre ciertos puntos de la historia para decir, por favor, esto claramente es una farsa. Por ejemplo, el que el contenido de la cinta se borrara convenientemente después de que el anónimo la viera. Pero desde entonces he recibido muchos comentarios y correos electrónicos en los que todos aseguraban que el episodio perdido había sido publicado en línea. Como era de esperarse, muchos de ustedes ya habían dicho que el video era falso, pero ya que este tema fue el más votado en la encuesta para este especial, vamos a averiguarlo. Después de un poco más de preámbulo, el sujeto mostró el supuesto episodio perdido. Este iniciaba en la parte donde Batman y Robin se deslizaban por el túnel para caer en el horno. Se removieron todas las partes en las que los dos usaban los dispositivos del cinturón para liberarse, y cuando los dos estaban cerca del horno, la pantalla se llenó de fuego y se escucharon dos gritos de mala calidad. Después de eso, hubo algunas escenas abstractas extrañas, pero todas parecían ser simplemente clips aleatorios de otros episodios con algunos cortes y efectos de edición. El supuesto episodio perdido terminó y el chico volvió a cuadro. De acuerdo, como pudieron ver, Batman y Robin mueren fuera de la pantalla, cosa que contradice a lo narrado por el anónimo. Solo usaron las llamas de otra escena y las cortaron para dar la sensación de que Batman y Robin habían muerto, y para rematar acompañaron las llamas con un efecto de gritos de muy baja calidad. Las imágenes que siguieron solo eran fragmentos aleatorios de otros episodios de la serie y finalmente aplicaron varios trucos de edición al episodio. Se trata de un video que yo mismo podría hacer. Entonces, si bien este es un buen trabajo, creo que ha quedado muy claro que se trata de la recreación de una persona inspirada en la publicación del anónimo. Voy a considerar esta leyenda urbana de la animación como desmentida por ahora. Dio unas explicaciones adicionales acerca de la edición del video y terminó con una especie de obsequio promoción para sus seguidores. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fueron algunos de los comentarios del video. Hubo algunas personas que seguían insistiendo en que el episodio perdido era real y que lo habían visto con sus propios ojos. Le envié un mensaje privado a una de esas personas. Le pregunté si realmente había visto el episodio y cómo lo había encontrado. Recibí una respuesta alrededor de una hora después. Sí, estaba en la escuela de verano y durante el recreo me escapé a la trastienda de la biblioteca de la escuela para estar sola. Puse el VHS de la caricatura que estaba allí y la vi. Honestamente, el episodio no me incomodó de ninguna manera. Hacía mucho tiempo atrás que mis padres me habían permitido ver películas de terror con clasificación R y esas cosas, jajaja. Pero sí, hombre, ese episodio es real. Le pregunté si podía proporcionarme información que me pudiera llevar a encontrar otros supuestos episodios perdidos, pero me dijo que no. Continué con las investigaciones por mi cuenta. Habían varias historias de episodios perdidos circulando en internet, principalmente sobre programas para niños. Seré honesto, la mayoría mostraban a todas luces ser falsos. Aún así, creía con convicción que muy al interior de todas esas historias falsas había algo real detrás de todo el relleno y la ficción. Decidí ver si había historias de este tipo en torno a los aristogatos. Lo único que obtenía como respuesta eran las típicas historias que se resumen a esa escena en Los Aristogatos me marcó totalmente de por vida cuando era niño, o más información sobre Felidae. Intenté acercarme a algunos de los animadores, escritores y miembros del equipo acreditados, variando el contenido de mis correos electrónicos para lanzar una red lo más amplia posible. Por ejemplo, algunos de mis correos electrónicos se centraban en contenido perturbador que pudiese haber sido removido, mientras que otros borradores preguntaban de manera más general sobre versiones alternativas o escenas eliminadas. También amplié mis búsquedas en Internet. Usé todos los trucos de los motores de búsqueda que pude encontrar y comencé a usar motores poco conocidos y en idiomas extranjeros.
Después de unos meses sin información y sin respuestas a mis consultas por correo electrónico, comencé a pensar que tal vez debería olvidarme de todo. Tal vez mis recuerdos reales de ver los Aristogatos se habían fusionado con alguna pesadilla que tuve para crear mis recuerdos actuales, y tal vez di vueltas a esos recuerdos tantas veces durante mi infancia que me había convencido falsamente de su realidad. Estaba a punto de resignarme a este nuevo autocierre cuando encontré algo durante una de mis búsquedas en idiomas extranjeros. Era un hilo en un tablón de mensajes chino. El OP tenía una imagen JPG y un texto que se traducía más o menos a película de Aristogatos. Espeluznante. Si hubiese tenido una taza con café en mis manos para beber y escupir por toda mi computadora, lo habría hecho. La imagen acabó con la posibilidad de hacer pasar mi experiencia de la infancia como una pesadilla traumática que me había quedado grabada en la cabeza por más tiempo del que debería. Era un fotograma de cualquiera que sea la versión retorcida de los Aristogatos que había visto, y aunque en realidad no había recordado esta imagen en particular hasta que la encontré en este tablero de mensajes, en el instante en que la vi, la recordé y más recuerdos comenzaron a fluir de regreso, todavía vagos pero vívidos y definitivamente reales. Ahora estaba más convencido que nunca de que la versión retorcida de la película era real. La imagen era del gatito negro, Berlioz. Su rostro casi llenaba todo el marco, y sus ojos estaban muy abiertos y aterrorizados, las venas rojas de sus ojos eran completamente visibles, su pelaje se erizaba como si estuviera cargado de electricidad. La imagen en sí no era más intrínsecamente inquietante que el grotesco fanart que puedes encontrar para todo tipo de programas y películas, pero a diferencia de esas otras imágenes, sabía que esta tenía una historia genuinamente siniestra detrás. Y como tal, me perseguía como ninguna otra imagen lo había hecho. Solo hubo un par de respuestas en el hilo, las cuales fueron cortas y ninguna me proporcionaba más información sobre la imagen. Usé el traductor de Google para intentar pedirle al OP más información, pero nunca recibí una respuesta. Realicé una búsqueda inversa de la imagen, pero no arrojó otros resultados. Sin embargo, unas semanas más tarde, finalmente recibí una respuesta a uno de los correos electrónicos que había enviado al personal de producción. La respuesta fue a uno de los correos electrónicos que había escrito que insinuaba con más fuerza la realidad de lo que había visto cuando era niño. La respuesta fue breve y directa, pero renovó mis esperanzas de encontrar respuestas. Hola. Perdón por la respuesta tardía, pero leí entre líneas tu mensaje, y si has visto lo que creo que estabas insinuando, debes buscar el Lost Media Group. Eso es todo lo que te voy a decir sobre el tema. Busqué en Google Lost Media Group, pero lo más parecido que pude encontrar fue el sitio web de un club en línea llamado Lost Media Society. Era un sitio para que los entusiastas de la Lost Media recopilaran, intercambiaran, vendieran, compraran y debatieran sobre Lost Media. Esto comprendía episodios reales de series y caricaturas que nunca se transmitieron. También habían programas viejos de los que ya nadie o poca gente hablaba. El grupo no tenía nada que ver con aquellos episodios perdidos de las leyendas urbanas, que destacaban por su contenido surrealista, perturbador, o incluso sobrenatural. Esta comunidad era interesante por derecho propio, y me involucré en ella, llegando incluso a convertirme en moderador del sitio. Una vez que me establecí como un miembro conocido y respetado, decidí enviarle un mensaje privado a uno de los administradores principales y preguntarle sobre las leyendas de los episodios perdidos. Él respondió que había oído hablar de eso, pero que el sitio no trataba de eso. Recordó que en el pasado se había hecho una conversación acerca de este contenido y algunos incluso habían sugerido que se prohibiera la discusión al respecto, y que después de un tiempo se consideró como spam. Le pregunté si sabía de un grupo llamado Lost Media Group. Dijo que también había oído hablar de él, pero que no sabía nada al respecto, y sugirió que me pusiera en contacto con otro administrador y que le preguntara si sabía más sobre esa comunidad. Le envié un mensaje a otro administrador y obtuve una respuesta alrededor de una hora después. Me dijo que Lost Media Group era el grupo que, según algunos, estaba detrás de los episodios perdidos.
Según él, no solo produjeron versiones modificadas de varias películas y episodios de series de televisión, sino que también hicieron sus propias versiones de otros contenidos, como videojuegos y cómics. Dijo que no sabía mucho más sobre ellos aparte de que algunos coleccionistas de Lost Media estaban dispuestos a pagar grandes sumas por un trabajo original de este grupo, y que antes de que Lost Media Society hubiese prohibido las discusiones relacionadas con los episodios perdidos, varios coleccionistas habían preguntado por ellos en el sitio. Le pregunté si podía conectarme con uno de esos coleccionistas. Dijo que mi mejor opción sería hablar con un ex administrador del sitio retirado que ya no estaba activo en Lost Media Society. Me proporcionó los enlaces a un par de hilos archivados por esta persona en los que se hacían consultas sobre episodios perdidos y me dio el correo electrónico del sujeto. Le envié un correo electrónico preguntándole sobre su interés en los episodios perdidos, e incluso fui tan lejos como para preguntarle directamente si conocía una versión tipo episodio perdido de los Aristogatos. Parte 3. Pasaron los meses y no obtenía respuesta. Durante ese tiempo investigué todo lo que pude sobre episodios perdidos. Me enteré de otro supuesto episodio perdido de los Picapiedra. La historia detrás de este episodio era muy parecida al resto. Se trataba de un especial emitido en un canal de televisión, y al igual que en los otros casos, este también era muy sangriento. La diferencia entre esta historia y las demás era que la leyenda se respaldaba en una fuente externa un poco más creíble. La publicación original del foro tenía un enlace a un artículo de noticias local archivado digitalmente en 1979. La Comisión Federal de Comunicaciones había recibido quejas de docenas de personas que afirmaban haberlo visto. Las quejas provinieron de la región del lago Cabetógama de Minnesota, y la mayoría se originó en un par de complejos turísticos lacustres específicos. El incidente fue conocido localmente como Cabetógama Broadcast. El siguiente paso lógico era contactarme con la Comisión Federal de Comunicaciones para obtener más detalles. Respondieron después de una semana diciendo que, lamentablemente, no tenían permitido proporcionarme esa información. En ese momento, consideré presentar una solicitud de ley de datos abiertos, pero decidí tomar una ruta diferente. Uno de los dos complejos lacustres más implicados en el incidente seguía en funcionamiento. Programé unas vacaciones del trabajo y unas semanas después estaba conduciendo al lago Cabetógama. Clex Cove era una colección de 15 cabañas, un restaurante bar y un pequeño muelle con botes disponibles para alquilar. Había alquilado una vieja unidad con forma de triángulo y planeaba quedarme 2 semanas. El complejo era un buen lugar para alojarse. Pasé unos días pescando y viendo atracciones locales. Me encontré con un grupo de clientes habituales que iban a pescar en el resort todos los años. Hicimos varios viajes en barco antes de que tuviera el valor suficiente para preguntarle al mayor de ellos sobre la transmisión de Cabetógama. Oh, eso, cosa graciosa, en realidad me perdí de todo eso. Sucedió una semana antes de que me quedara aquí en el verano del 79. Sin embargo, escuché mucho sobre eso. Debes hablar con Ed al respecto, él estaba ahí. Se refería a Ed Clegg, el fundador y propietario de Clex Cove. Había considerado preguntarle sobre la transmisión de Cabetógama antes, pero primero quería conocer a los lugareños. Sin embargo, en este punto me cansé de ser demasiado cauteloso y decidí seguir el consejo del hombre. El señor Clegg tenía 70 y tantos años, pero su memoria aún era aguda. A él le gustaba contar sus historias, y aproveché esto para iniciar una conversación con él sobre la historia del balneario y el lago. Esto lo puso a platicar durante un par de horas antes de que yo mencionara la transmisión de Cabetógama. ¿Ahora, por qué quieres saber eso? Preguntó, pareciendo desconcertado. Le dije que había leído sobre eso en internet y lo que decía la historia. Se encogió de hombros y dijo: Bueno, eso es más o menos lo que pasó. No hay mucho más que contar en realidad. Le pregunté si había visto el episodio, a lo que respondió que había visto el final de la transmisión después de que le notificaran sobre el incidente. Dijo que vio a Pablo Mármol morir de una manera horrible y sangrienta con uno de los artilugios de la Edad de Piedra inventados para la serie, pero no recordaba mucho más. Se mostró reacio a continuar la conversación mucho más, pero me aseguró que el incidente fue muy real.
Reflexioné sobre todo lo que había aprendido en el camino a casa. Tenía más preguntas que respuestas, y no parecía estar más cerca de encontrar la cinta perdida de los aristogatos. Cuanto más aprendía, surgían más preguntas. La perturbadora versión de Aristogatos que había visto estaba conectada con Kabetogama Broadcast, o el supuesto episodio perdido de Batman y Robin, o estaba haciendo conexiones donde no las había. Esa persona en YouTube que afirmó haber visto el episodio perdido de Batman realmente lo vio, o simplemente me había estado troleando. Seguramente todas estas cosas no podían ser solo coincidencias, pero no hubo explicación para la existencia de estos episodios perdidos. Mientras me hacía todas estas preguntas en mi mente, no había notado el vehículo detrás de mí hasta que chocó con mi parachoques. Me desvié cuando hizo contacto y caí en una zanja. El otro coche siguió adelante sin detenerse. No me lesioné, de hecho, mi bolsa de aire ni siquiera se había abierto, pero me quedé en estado de shock durante muchos minutos después. Cuando finalmente reaccioné, llamé al 911 y les dije mi ubicación, basándome en el letrero más cercano. Un oficial estatal tardó unos 45 minutos en encontrarme. Le conté a la policía lo que había sucedido, pero no pude proporcionar detalles como la marca y el color del automóvil que me había golpeado o su matrícula. Parte 4. Después de lo sucedido, y teniendo miedo de que por alguna razón mi búsqueda y el accidente tuvieran algo que ver, decidí buscar con más intensidad e insistencia. Tenía un conocido que trabajaba en el FBI. Este sujeto le debía un favor a mi familia, así que lo invité a cenar y lo convencí de ayudarme. Él daría con Lost Media Group por mí. Unas semanas más tarde ya tenía los resultados. Era el informe de un analista con toda la información que había podido encontrar sobre el grupo. La información relacionada con Lost Media Group es tan escasa que sugiere fuertemente que el grupo no existe. En este informe se asume la existencia del grupo con fines de investigación. Sin embargo, la mayor parte de la información recolectada en este documento es más una especulación que un hecho confirmado. La mayoría de la información se sustenta en solo rumores. La naturaleza, el tamaño, la organización, los orígenes y los objetivos exactos de LMG son misteriosos. Se dice que es una organización multinacional que se nutre a base de múltiples industrias del entretenimiento y su mayor punto de actividad se da en ciudades con grandes concentraciones de empresas relacionadas con el entretenimiento, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Toronto y Tokio. Para integrarse a la organización es necesario ser invitado. Se rumora que involucra a varios ejecutivos y financiadores de la industria. Los informantes de segunda mano informan que el grupo utiliza una variedad de tácticas delictivas, que incluyen el soborno, chantaje y violencia, para evitar la difusión de información que les concierne. Se especula que LMG utiliza a otros sindicatos del crimen como representantes de sus operaciones con el fin de ofuscar las investigaciones sobre sus actividades, y que engañan a las personas haciéndoles creer que son más poderosos de lo que realmente son. Las afirmaciones de que el grupo posee poderes sobrenaturales son probablemente el resultado de campañas selectivas de desinformación. Lost Media Group llamó la atención de la oficina por primera vez durante la década de 1970, pero se dice que se remonta a principios de la década de 1900. Durante las décadas de 1920 y 1930, se rumoreaba en las calles sobre rollos misteriosos, que se decía eran versiones alteradas de rollos de cine sindicados, que diferían significativamente en contenido y tono de las copias estándar. La oficina cree que la falta de conciencia pública sobre los estándares de la industria del entretenimiento y los derechos de autor contribuyó al hecho de que tales trabajos no fueran informados a los medios de comunicación o las fuerzas del orden. Un tema recurrente en los testimonios sobre los rollos misteriosos es que a menudo se trataban de contenido violento que era más extremo que el contenido del cine convencional, y varios ex miembros de las juntas de censura han afirmado haber recibido quejas sobre ellos. Los testigos también afirmaron que los rollos misteriosos basados en películas de acción en vivo presentaban a diferentes actores, y que estas personas, en retrospectiva, parecían haber sido coaccionadas. Un testigo afirmó que uno de esos actores parecía estar pidiendo ayuda por lo bajo antes de ser silenciado por alguien fuera de la pantalla.
Estas afirmaciones han llevado a la oficina a creer que LMG pudo haberse involucrado en la trata de personas. También se dice que el grupo ha estado involucrado en la producción y distribución de películas snuff, aunque hay tan poca evidencia que respalde esta afirmación como la que hay para respaldar la existencia misma de películas snuff reales. Otros delitos en los que se sospecha que Lost Media Group tiene participación son los relacionados con la piratería, distribución de drogas para miembros del entretenimiento, tráfico de especies en peligro de extinción, con fines cinematográficos, y la venta de equipo utilizado en la grabación de ejecuciones para otras organizaciones criminales. Me detuve a pensar en la información del reporte. Se trataba de una organización que solo admitía personas invitadas por otros miembros, estaba bien financiada, contaba con las conexiones necesarias y estaba muy bien organizada. Sin embargo, el objetivo de Lost Media Group era muy extraño. ¿Por qué una organización tan grande y con todos estos recursos no los redirige a actividades criminales más rentables y tradicionales? ¿Por qué esta gente dedicaría tantos recursos y arriesgaría tanto, solo para hacer películas? No era posible que esta organización ganara tanto dinero solo con la piratería, y las otras actividades parecían ser demasiado complejas y peligrosas como para que estas fueran dirigidas por grupo conformado por personas que al parecer pertenecen a la industria del entretenimiento. ¿Acaso esto va más allá del dinero? ¿Hay una motivación ideológica o religiosa? Ciertamente no encajaba con ninguna religión en la que pudiera pensar. Y no parecía que estuvieran interesados en influir en las elecciones. Sus motivos parecen ser más sutiles. Tenían un mensaje que querían comunicar, o una influencia que querían regar utilizando el poder de los medios de comunicación, y estaban dispuestos a cometer los crímenes necesarios para cumplir con la finalidad del grupo. Parte 5. Unas semanas más tarde, recibí una respuesta del antiguo administrador de Lost Media Society, quien se decía estaba interesado en recopilar episodios perdidos. Me dijo que no estaba al tanto de una versión de episodio perdido de los Aristogatos, pero que, sin embargo, ahora estaba en posesión de varias copias de estos episodios perdidos y estaba dispuesto a mostrármelas por un precio. Quería $1000. Estuve de acuerdo sin dudarlo. No estaba en un momento de mi vida en el que pudiera gastar cómodamente $1000 en cualquier banalidad, pero tenía miedo de que al regatear el sujeto simplemente dejara de contestar. Además, mi instinto me decía que sus afirmaciones eran ciertas. Me dio la dirección de una cabaña apartada que dijo que alquilaría para conocernos, estaba a varios estados de distancia. Dijo que viniera solo y me dio la fecha exacta en la que debería esperarlo. Me desanimó un poco su brusquedad, pero pensé que era un loco paranoico que tenía miedo de que alguien le robara su colección o, peor aún, que las personas que fabricaban los artículos lo persiguieran. Me preparé para el viaje y me fui de inmediato. Cuando llegué a la cabaña indicada, todavía faltaban un par de días para la fecha de nuestra reunión, así que me registré en un hotel. Estaba despierto hasta tarde, viendo la televisión en mi habitación de hotel con las luces apagadas, cuando encontré un canal que en ese momento transmitía Los Aristogatos. La película ya estaba a la mitad, pero la vi de todos modos. Me puse nervioso. Ya había visto la película completa y sabía que no había nada malsano en la versión estándar. Pero este escenario, el estar a solas en medio de la oscuridad con solo la luz de la televisión iluminándome, me recordaba mucho a mi traumática primera vez con la cinta. Pronto, sin embargo, mi malestar se convirtió en consuelo. Me di cuenta de que no había nada que temer. Claro, en este punto estaba convencido de que en algún lugar existía una versión violenta y retorcida de Los Aristogatos, uno que había tenido la mala suerte de ver cuando era niño, pero eso no importaba. No podía lastimarme ahora. Me reí cuando me di cuenta de que ahora tenía la oportunidad de revivir el recuerdo sin el trauma. Así que tomé un bocadillo y continué mirando en la oscuridad. Por una vez pude disfrutar de la película como se suponía que estaba destinada a ser disfrutada. Pude apreciar la gran película que era, el esfuerzo que se puso en la animación y en las voces, incluso lo genial que era la música. Sin embargo, la banda sonora estaba un poco distorsionada. Cuando subí el volumen para escucharla mejor, me di cuenta de que no era la televisión.
La música se volvió más rápida y distorsionada, y la escena comenzó a transformarse en imágenes abstractas. Escuché gritos en la televisión e imágenes perturbadoras que aparecían demasiado rápido como para distinguirlas con claridad cuando aparecieron en la pantalla. Todo esto terminó con la imagen fija de Berlioz. Era la típica imagen que encuentras en internet con los ojos inyectados en sangre. En la imagen había palabras en mayúsculas de color rojo. Deja de hacer preguntas. Finalmente, la pantalla se quedó negra. Me senté en la oscuridad total, mi cuerpo temblaba, las lágrimas y los mocos corrían por mi rostro, apenas podía recuperar el aliento. Encendí las luces, vomité en el baño y cambié de canal. En todos los canales había programación normal, cosa reconfortante, pero aún así dejé el hotel y me fui a otro. En este punto consideré renunciar a mi investigación. Mi primer objetivo había sido averiguar si los episodios perdidos eran reales, y ya lo había logrado. La cuestión era si valía la pena ir más allá y averiguar la naturaleza exacta y el origen de ellos. Quienquiera que estuviera detrás de ellos tenía los medios y recursos para amenazarme directamente, y no sabía si valía la pena arriesgar más mi pellejo para cerrar el trauma por completo. Sin embargo, al final decidí seguir adelante. Ahora estaba cerca, y si había algún grupo secreto y poderoso detrás de todas estas cintas secretas, el mundo necesitaba saberlo. ¿Quiénes eran para intentar intimidarme y hacer que me rindiera? No dejaría mi búsqueda. En ese momento multipliqué mis esfuerzos. A la hora señalada, me presenté en la cabaña. Era de noche y la luna iluminaba la cabaña solitaria con un resplandor espeluznante. Había un vehículo en el camino de entrada, pero las luces estaban apagadas y no había otras señales de vida. Tímidamente subí y toqué la puerta. Sin encender ninguna luz, el hombre me saludó. Por su propia seguridad, no daré una descripción del hombre salvo que parecía de mediana edad. Entonces, ¿hablabas en serio sobre esto? Bien. ¿Tienes el dinero? Le di el dinero en efectivo. Encendió una lámpara y contó los billetes, luego me indicó que lo siguiera a otra habitación. Cerró la puerta detrás de él antes de encender la luz. La habitación tenía un techo alto y pinturas de paisajes en la pared, junto con un solo estante de libros antiguos que claramente estaban allí como decorativos. En el centro de una de las paredes había una gran televisión de plasma. Había mucho espacio, pero el propio hombre solo había puesto un par de sillas y algunos contenedores de plástico en el suelo. Entonces, aquí está mi colección. No es muy grande, pero te resultará difícil encontrar estas cintas en cualquier otro lugar. Siento tener que cobrarte tanto, pero debes darte cuenta de que estoy corriendo un gran riesgo al mostrar esto a un extraño, así que tienes que hacer que valga la pena. Temblé de anticipación. Por fin, estaba a punto de tener respuestas reales y concretas. Como dije en mi correo electrónico, no tengo ni oído hablar de un video de los Aristogatos hecho por estas personas, pero por cómo lo describiste, creo que has visto uno de sus trabajos. Encaja perfectamente con el tipo de cosas que harían. Continuó. ¿Por ellos, te refieres a los Media Group? Intervine. Sí. Podrían estar detrás de lo que viste, junto con ese episodio de Batman perdido si es que existe, aunque no he podido encontrarlo yo mismo, pero de nuevo, no me sorprendería. No sé por qué hacen estas cosas, pero son muy interesantes, así que las colecciono. Le pregunté si podía compartirme alguno de sus contactos, pero se negó rotundamente. Solo doy esa información a amigos de confianza, e incluso si fueras uno de ellos, te haría pagar más de lo que puedes pagar. Por favor, no me vuelvas a preguntar eso. Tienes suerte de que haya accedido a mostrarte mi colección. Su tono me hacía sentir nervioso, así que solo asentí con la cabeza y nos pusimos manos a la obra. Abrió uno de los contenedores y sacó una videograbadora, junto con una cinta VHS negra con una etiqueta blanca en la que podía leer Pantera Rosa escrita con un plumón color negro. Conectó la videograbadora, insertó la cinta y la reprodujo. Como era de esperar, se trataba de un episodio de La Pantera Rosa. Era una caricatura que consistía en breves bocetos, de unos 5 a 6 minutos cada uno, con la Pantera Rosa en varias aventuras, solo y metiéndose en problemas con otros personajes y situaciones, protagonizadas por él con su dominio superior de la física de los dibujos animados.
Nunca hay ningún diálogo, salvo por las ocasionales exclamaciones sin palabras o balbuceos sin sentido, como en la caricatura de Tom y Jerry, y cada corto tiene de fondo el color de la pantera rosa en todas partes. Había visto un poco del programa cuando era niño, pero no tenía muchos recuerdos de él. Este episodio se llamó 40 tonos de rosa, que asumía era un juego de palabras sobre cómo se dice que Irlanda tiene 40 tonos de verde, ya que este era un episodio temático del Día de San Patricio. Tuvo lugar en una tierra verde que, aunque no se identificó explícitamente como Irlanda, obviamente se suponía que era la isla Esmeralda, o al menos una tierra de fantasía celta insular. El corto involucró a la pantera rosa tratando de robar la olla de oro de un duende, o más bien, del hombrecito, personaje recurrente que se había disfrazado como tal. Mientras la pantera rosa caminaba sobre un arco iris como si se tratara de un puente, una nube tormentosa hizo que desapareciera debajo de sus pies. Cayó y se oyó un crujido repugnante. La pantera rosa se estaba desangrando en el suelo, sus huesos sobresalían. Luego vio la olla del duende y se arrastró hacia ella. A pesar de sus heridas, una sonrisa de victoria se mostraba en su rostro. Mientras miraba la olla, el duende apareció por detrás y lo empujó hacia adentro, colocando una tapa sobre él y luego colocó la olla sobre un fuego que había hecho para asar a la pantera viva. El episodio terminó con el sonido de los gritos de la pantera rosa. Era lo que esperaba. Alguien básicamente tomó la caricatura y le dio un tratamiento tipo Tommy y Daly. Fue algo perturbador que quien lo hizo, claramente tuviera acceso a los recursos de animación originales para que se viera exactamente como un episodio real, pero en general fue decepcionante en comparación a lo que esperaba. El siguiente artículo fue una copia de El Rey León. Se trataba de una copia oficial que cualquiera podría adquirir en cualquier tienda minorista. El hombre me dijo que la película en sí era normal, pero que había un corto animado especial al final de la cinta con propiedades psicodélicas. Me advirtió que la experiencia sería mucho más intensa a la experimentada con la de la pantera rosa, e incluso me preguntó si tenía alguna afección cardíaca. A pesar de sus advertencias, insistí en seguir adelante. Se negó a saltar al final, dijo que quería evitar que las cintas se dañaran a pesar de que tenía las imágenes archivadas digitalmente. Después de los créditos, hubo algunos detalles especiales, incluidos algunos cortos animados que nunca había visto antes. Cuando apareció el título de un corto llamado El León, el hombre hizo una pausa y preguntó una vez más si estaba seguro de que quería continuar. Asentí con la cabeza y él reanudó la reproducción. El corto presentaba lo que aparentemente era una versión de Scar, pero el estilo artístico era completamente diferente. Era una animación en 2D, pero de alguna manera mucho más detallada que la animación de Pixar. Es difícil de explicar, no era como el realismo tipo CGI, pero contaba con tantos detalles y el esfuerzo puesto en el personaje daba la impresión de cierto realismo, sin dejar de ser paradójicamente fantástico. El clip mostraba a Scar caminando sobre un fondo blanco antes de detenerse para mirar al espectador. La cámara comenzó a acercarse lentamente a su rostro, y sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Comenzó a sonar de fondo una amenazante música de la jungla. De repente me puse muy nervioso. Una mueca cruel apareció en el rostro de Scar, del tipo que hace un depredador antes de atacar. Su boca se abrió de par en par, mostrando hileras de dientes afilados, y escuché gruñidos realistas. Su rostro se arrugó en un patrón consistente con el rostro que hace un león real antes de atacar. Mis nervios se convirtieron en terror. Mi mirada estaba paralizada en la pantalla y no podía dejar de verla. Sabía que solo se trataba de una caricatura, e incluso si no lo era, el león no podía tocarme a través de la pantalla, pero estaba paralizado como si estuviera enfrentando a un depredador real. Estaba en un trance, uno que no se rompió hasta que Scar saltó y grité por mi vida. Seguí gritando hasta que el hombre me sacudió. Lo siento, Dijo. pero te lo advertí. Una vez que me recuperé, pedí ver otra cinta. Me miró desconcertado, como si hubiera esperado que me rindiera y quisiera irme a casa después de la última cinta, pero se encogió de hombros y tomó la siguiente. Era una cinta de VHS casera con la etiqueta Super Bowl 2000. Esta no te hará sentir como con el video del león, pero su contenido es perturbador.
De hecho, te diré exactamente lo que es. Esta cinta muestra un motín que no sucedió. No hubo disturbios deportivos en el Super Bowl del 2000, ciertamente no en el estadio en sí. Pero la cinta muestra precisamente eso. Una vez más, el hombre se negó a pasar a la parte interesante para preservar la integridad de la cinta. En determinado momento, un árbitro hizo una llamada que no fue del agrado de los fanáticos de los Titans y alguien arrojó una botella de cerveza. Más personas comenzaron a arrojar cosas, y se convirtió en un motín a gran escala en el que los espectadores corrían por el campo y se atacaban entre sí. Se podía ver a la mayoría de la multitud evacuar lentamente el lugar mientras un pequeño pero decidido segmento comenzaba a destrozar el lugar y a pelearse con los demás. No había comentarios en este punto, solo imágenes sin procesar del estadio que fueron obtenidas de varias cámaras de seguridad puestas en el lugar. Aproximadamente 20 minutos después del inicio de los disturbios, la cinta terminó. Esta cinta no me hizo experimentar un terror abyecto como el anterior, de hecho, el motín ni siquiera había sido tan malo en comparación con otros disturbios deportivos que había visto, pero lo encontré perturbador en un nivel más profundo. El hecho de que pudieran alterar la grabación de un evento deportivo para que mostrara algo que no había sucedido en realidad me aterrorizó. Solo se me ocurrían dos opciones bajo las cuales se hubiese podido grabar algo como eso, con técnicas de edición mucho más avanzadas de lo que el público en general podía conocer, o con la ayuda de alguna especie de magia. Pedí ver la siguiente cinta. El hombre dijo que esta sería la última. Esta vez se trataba de videojuego del tipo Plug and Play. El hombre explicó que se decía que Lost Media Group incursionaba en otros medios además de las películas y la televisión, y que en particular se decía que producían muchos videojuegos perdidos, aunque este era el único que había podido adquirir. El juego estaba etiquetado como Pokémon Black Carbonite. De hecho, recordé haber escuchado sobre Nintendo haciendo un juego de Pokémon Plug and Play que fue cancelado, pero no sabía si ese era el título. La cosa era negra y tenía una imagen blanca de Pikachu, luciendo una sonrisa amenazadora. No voy a dejar que juegues esto. Yo mismo no lo volvería a jugar. Esto jode bastante y es francamente peligroso. Sin embargo, puedes examinar el hardware. Lo tomé y lo vi a detalle. Lo primero que noté al inspeccionarlo más de cerca fue una fisura en el panel de control. Se había aplicado mucha fuerza para hacer la grieta. Entonces noté que parte del plástico estaba deformada, derretida. Miré al hombre. Miró a otro lado, comprendiendo que no había nada más que decir. Le devolví el juego. El hombre olvidó sus modales, puso su mano sobre mi hombro y agresivamente me condujo hacia la puerta, cerrándola y bloqueándola detrás de mí. Nunca vio mi cámara. Durante el corto del león, me las arreglé para tomar una foto digital rápida de la pantalla del televisor mientras el hombre no miraba, y había guardado la cámara antes de que me sintiera como si hubiese experimentado una alucinación con ácido. Hice ampliar y mejorar la foto y la estudié. Seguía siendo aterrador incluso sin las propiedades psicodélicas del cortometraje animado. Una vez más, a pesar de ser una caricatura, tenía tal esfuerzo detrás que parecía más vivo de lo que pensaba que podría parecer una caricatura. Parte 6. Investigué un poco sobre estilos de arte y animación. Descubrí que esta técnica se conocía como hiperrealismo, un estilo destinado a dar detalles intensos y detallados utilizando métodos de arte tradicionales, no digitales. Algunas piezas de este género eran casi indistinguibles de las fotografías. El león no era tan realista. Aún se podía decir con bastante facilidad que era una caricatura, pero de alguna manera era tan visualmente impactante como una foto real de un león. Continué mi investigación, ahora concentrándome en encontrar personas que conocieran esta forma de arte. Reduje mi búsqueda a algunos académicos y animadores, y les envié un correo electrónico adjuntando la imagen del león. Recibí la respuesta de un experto diciendo que el estilo le recordaba a Johann Strobel, un artista y animador austriaco que se había mudado a los Estados Unidos en la década de 1930. Había trabajado brevemente para Disney antes de comenzar su propio estudio de animación. Era conocido por su enfoque extraño y deconstruccionista de la animación, y había comenzado su propio pequeño movimiento anti-arte.
los animadores y dibujantes formados en su estudio produjeron sus propias obras extrañas, que a menudo incluían temas violentos y grotescos, a pesar de que el estudio aparentemente se dirigía a los niños. El correo electrónico continuó explicando que Strobel se había obsesionado con la magia. Se volvió cada vez menos funcional hasta el punto en el que su estudio se vio obligado a cerrar debido a la quiebra. Curiosamente, se sabía que el estudio producía un puñado de obras originales. Al parecer, los animadores habían pasado mucho tiempo deconstruyendo y replicando los trabajos de otras compañías, principalmente de Disney, ya que eran el único gran estudio de animación en ese momento, y se dedicaron a modificar las producciones de aquella empresa para hacerlos surrealistas o inquietantes. La compañía comenzó a recolectar demandas por piratería, excepto que nunca vendieron tales obras al público, sino que las regalaban a un puñado de coleccionistas dentro de la comunidad de la élite antiarte. Strobel también había autoeditado un libro, una especie de manual que contenía copias de algunas de sus caricaturas e instrucciones sobre cómo imitar su técnica. Su libro se llama Animación Deconstruida. Inmediatamente decidí leerlo, pero me tomó años encontrarla. Me las arreglé para localizar una copia en la sede de una biblioteca pública a 3 estados de distancia. El libro estaba en su colección de archivo especial, por lo que no pude obtenerlo a través del préstamo entre bibliotecas. Tuve que conducir hasta allí, donde me permitirían examinarlo en su sala de lectura de archivos. La habitación era escasa, polvorienta y mal iluminada. Tenía la apariencia de una sala de interrogatorios de la policía de la década de 1950. Se me permitió leer el libro de interés en la única mesa bajo la supervisión de un bibliotecario. Estaba amarillento y la portada estaba envuelta en plástico protector. El volumen era lo suficientemente corto como para leerlo en una hora. Strobel no dominaba tan bien el inglés como el dibujo, por lo que las consecuencias de la autoedición se traducían en numerosos errores gramaticales. Había una docena de imágenes en el libro, todas hechas con su estilo hiperrealista único. Una vez más, no eran tan realistas como otros artistas del género, pero tenían una profundidad de detalle y perspectiva que los hacía parecer vivos de todos modos. Ninguno de ellos provocó un evento paranormal ni nada por el estilo, pero hubo uno que logró asustarme seriamente. Era el dibujo de una serpiente, una cobra, con los colmillos al descubierto y una mirada amenazadora en sus ojos. ¿Has visto ese tipo de cuadros en los que dibujaron a personajes históricos o gente rica cuyos ojos fueron dibujados de tal manera que dan la impresión de que la mirada del sujeto te sigue mientras la miras desde diferentes ángulos? Bueno, este no era el caso, pero tenía algo similar, los ojos de la serpiente parecían perforar tu alma. Sentí que la serpiente iba a atacarme y clavaría sus colmillos en mi brazo. No tuve la misma experiencia alucinante como con la animación del león, pero aún así fue muy desconcertante. Además de las secciones sobre técnica artística, Strobel también había incluido una serie de críticas aparentemente colocadas al azar sobre el estado de la animación que podrían describirse generosamente como diatribas educadas. Un blanco frecuente de sus críticas era Walt Disney, a quien condenó como un bufón aficionado que estaba frenando al medio de animación de su verdadero potencial. El autor continuó enfatizando la necesidad de ser audaz y atrevido en la animación, y estar dispuesto a promover los tabúes sociales. Devolví el libro a la bibliotecaria. No había descubierto nada que me ayudara con mi búsqueda de la cinta de los Aristogatos, pero al menos había salido con algunas ideas interesantes sobre la filosofía del hombre que pudo haber estado detrás de todo esto. Mi siguiente paso fue visitar el estudio de Strobel, lo cual implicó otro viaje por carretera a través del país. Empecé a preguntarme cuánto dinero habré gastado en gasolina para cuando haya terminado con la búsqueda de ese maldito video. ¿Volar será más barato? Al menos el estudio seguía en pie, aunque había llegado anticipando que cualquier cosa de interés ya habría sido saqueada hace décadas. Aún así, mantuve la esperanza cuando entré en el estacionamiento de un centro comercial. El resto de mi viaje tendría que ser a pie, ya que el estudio era más viejo que las carreteras modernas. Crucé la interestatal, había tráfico ligero, encontré y seguí aquel viejo camino de tierra que habría sido la forma de carretera para los vehículos de ese entonces. A estas alturas estaba cubierto en gran parte por ramas, hojas, tierra y otras cosas.
Al final me maldije por no llevar un machete conmigo. Me tomó 2 horas llegar al lugar. Era un edificio de madera de un piso, con las ventanas tapiadas y el follaje creciendo a su alrededor. Caminé por el perímetro, buscando una forma de entrar que no me abriera cargos de allanamiento, aunque dudaba que alguien supiera o le importara este lugar de todos modos. Para mi decepción, los exploradores urbanos anteriores no habían dejado ninguna entrada, y tuve que cortar las tablas de una ventana con un hacha que había traído. Pudo haber sido más fácil derribar la puerta, pero eso lo sentía como algo menos ético. Por supuesto, no había ninguna fuente de luz, excepto la ventana ahora abierta, pero tuve la previsión de llevar 3 lámparas LED de alta potencia en mi mochila. El lugar parecía más pequeño por dentro, apenas más espacioso que el sótano de mi casa. No había muebles, a excepción de un par de caballetes rotos en el suelo. Probablemente vendieron las mesas y escritorios para pagar sus deudas, pensé. Había una marca en el suelo de madera que marcaba un pequeño segmento de la habitación. Supuse que eran las marcas dejadas por un escritorio, quizá esta era una oficina, mientras que el resto del piso se usaba para el trabajo de animación real. Como dije, realmente no esperaba encontrar nada importante, pero aún así fue decepcionante. Pasé las siguientes 2 horas paseando por el piso, preguntándome si todo el viaje había sido una pérdida de tiempo y gasolina. Estaba a punto de empacar mis lámparas e irme cuando descubrí una trampilla en el piso. Había quitado una de las lámparas del suelo para colocarla cerca de la trampilla, y la luz ahora me permitía ver el contorno de la trampilla junto con sus bisagras y pestillo. La puerta medía aproximadamente 1 metro. Me emocioné y la abrí. La puerta no parecía tener un mecanismo para permanecer abierta y era demasiado pesada como para que yo la sostuviera. Tuve que salir por la ventana y entrar varias veces solo para traer algunas piedras para atorar la puerta. Pero el contenido del compartimento valió por completo el esfuerzo. El compartimiento tenía aproximadamente 1 metro de profundidad y contenía lo que parecían diagramas para dispositivos de animación o películas, junto con varias partes pequeñas, pomos, pernos, lentes y similares, todos esparcidos en el suelo. Los estudié con fascinación, pero no pude encontrar ni la cabeza ni los pies a los esquemas. Intenté encajar algunas de las piezas, sin éxito. Decidí no llevarme estos artículos. Había llegado a la conclusión de que romper la ley al entrar en este lugar ilegalmente valía la pena, solo para conocer los orígenes de aquello que había causado mi trauma infantil, pero era poco probable que estos artículos fueran de valor para ese fin. Y, por lo tanto, robarlos por pura curiosidad iría más allá de límites de esa justificación. Sin embargo, tomé fotos de cada uno de ellos por si acaso. Parte 7. Los siguientes meses transcurrieron sin incidentes. Una vez más me sentí como si hubiese llegado a un callejón sin salida. Me tomé un descanso de la investigación y me concentré en las obligaciones habituales de una vida adulta. La búsqueda de la cinta perdida pasó a un segundo plano, pero me sentí satisfecho cuando recibí un correo electrónico con el asunto, ¿lo que has estado buscando? Dudé unos minutos antes de abrir el mensaje. Hola. Si quieres respuestas, encuéntrame en esta dirección y hora. Mi corazón se aceleró. Este correo electrónico no pertenecía a ninguna de las direcciones a las que había enviado un mensaje. Instintivamente sentí que finalmente estaba a punto de terminar con la investigación, y de repente me sentí aterrorizado. Quizás incluso más aterrorizado de lo que había estado antes en toda la investigación, incluso más que la vez en la que me sacaron de la carretera, más que la vez que me hipnotizó un león de dibujos animados, más que la vez en la que me amenazaron a través de la televisión de un motel. Me temblaban tanto las manos que apenas podía usar el teclado para cambiar a una nueva pestaña y buscar la dirección. Era un terreno vacío en el que una vez hubo un edificio abandonado que había sido derribado años atrás. La vista de la calle en Google Maps parecía algo siniestra, pero estaba a una distancia cómoda en automóvil de mi apartamento, lo que me aterrorizó aún más al darme cuenta de que el remitente sabía en qué ciudad vivía. Aún así, salí temprano del trabajo el día especificado y manejé hasta el estacionamiento con 3 horas de anticipación, estacionando mi auto en la calle como era típico en aquel vecindario. Era un día soleado de primavera y el viento me incomodaba a pesar del clima cálido.
Cada automóvil que pasaba me hacía tener un sentimiento de aprensión, particularmente los que parecían reducir la velocidad. Sentí un impulso abrumador de alejarme cuanto más se acercaba la hora señalada. Cuando el automóvil se detuvo en el estacionamiento a la hora exacta, me sorprendió ver salir a una mujer. Tenía el pelo rojo recortado y parecía tener poco más de 40 años. Llevaba una chaqueta de cuero negra y se acercó a mí. Ella sonrió levemente. Hola, puedes llamarme Katy. Soy del grupo que estabas buscando. Tragué saliva y le di un saludo en voz baja. Ella no parecía amenazadora. Me costaba imaginar lo que podría haberla obligado a unirse a una organización como Lost Media Group, pero ahora mismo tenía otras cosas de las que preocuparme. No te preocupes, esto no es una trampa. Me aseguró, leyendo mi aprensión. Si quisiéramos matarte ya lo habríamos hecho. Entonces, ¿qué quieres? Intervine. Queremos que dejes de buscarnos. Dijo claramente. Y con ese fin logré convencer a los superiores de que me dejaran mostrarte lo que estabas buscando para que tú y nosotros podamos dejarnos en paz. ¿Te refieres al video de los aristogatos? Pregunté. Ella asintió. Por razones de seguridad, obviamente no podemos simplemente dártelo. Lo mejor que pude arreglar fue que te permitieran verlo, bajo supervisión, en uno de los cines abandonados que usamos para ver nuestras obras en privado. Solo es para clientes selectos. Estamos a punto de dejar esa ubicación de todos modos, y no hace falta que lo digas, ni siquiera deberías pensar en decirle a la gente que alguna vez estuvimos allí. Asentí. Si eso significaba finalmente obtener respuestas, estaba dispuesto a aguantar un poco más de estas tonterías. Espero que tengas todo el día libre, porque el teatro está a varias horas de distancia. Asentí de nuevo, sospechando que ella ya sabía la respuesta. Nos subimos a su coche y nos marchamos. Condujimos en silencio durante la primera hora más o menos. Luego le pregunté por qué la organización hacía este tipo de cintas. Esperó unos momentos antes de responder. Bueno, supongo que se podría decir que nuestro objetivo es desafiar el status quo del entretenimiento y darles a los animadores la oportunidad de poner a prueba sus límites. Por eso me uní cuando la organización me invitó. ¿Y por qué los filtran al público si quieren mantener todo en secreto? Insistí. No los filtramos. A veces simplemente salen y la gente que no tenía la intención de verlos se encuentra con nuestras obras. No sé cómo terminaste viendo uno de nuestros trabajos cuando eras niño, pero no se suponía que lo hicieras. ¿Y qué hay de Cabetogama Broadcast? Algún miembro de nuestra organización estaba jugando cuando no se suponía que debía hacerlo, o tal vez era una transmisión de televisión que solo tenía la intención de ser vista por los miembros cuando éramos un poco más laxos en materia de seguridad. Mira, dije que te mostraríamos lo que has estado buscando. Más allá de eso, me temo que no tengo la libertad de satisfacer tu curiosidad acerca de nuestra organización. Me quedé en silencio unos minutos más. Sus respuestas fueron sospechosas. Lost Media Group parecía el tipo de grupo que encontraría placer en escandalizar y traumatizar a personas al azar con sus trabajos retorcidos, y no me creía del todo que la exposición de contenido a personas ajenas a la comunidad fuera involuntaria. Recordé el informe del FBI. También me pregunté si estaba completamente feliz con su explicación de cómo se había unido a la organización. Bueno, ya he visto parte de su reedición de Aristogatos recientemente, dije finalmente. Katy frunció los labios y pude ver en sus ojos que estaba considerando brevemente si valía la pena intentar fingir que no sabía de lo que estaba hablando. Ella decidió no hacerlo. Sí, lo siento, supongo, pero tal vez creyeron que si recibías un buen susto, podrías rendirte y dejarnos en paz. Me molestó su elección de palabras, como si fueran ellos quienes quisieran estar en paz. Solo podía preguntarme si había sido idea suya. También me pregunté si ella sabía que yo también había visto varios de sus otros proyectos. Cuando visitaste el antiguo estudio de Strobel, decidimos que era hora de hacer una oferta de paz para quitarte de en medio. El cine parecía ser uno de esos muchos locales que se habían abierto durante el boom de los éxitos de taquilla de los 90 y luego se habían abandonado durante el 2000. Estaba oculto en la interestatal, aislado de cualquier otro edificio.
Entramos por una puerta lateral para la que Katy tenía una llave. El vestíbulo no estaba iluminado excepto por el sol de afuera. Pude ver un mostrador de boletos, un área de concesiones y carteles de viejos éxitos de taquilla en la pared. Cubriendo el piso había una alfombra con un patrón de colores descoloridos. Adyacente al pequeño patio de comidas, había una habitación vacía que supuse solía ser la sala de juegos de video. Katy me dijo que le diera mi teléfono, lo cual hice. Luego me acompañó por el pasillo de la galería, hasta la última sala. Me preguntó si estaba seguro de que quería ver esto. Respondí que sí, y ella dijo que podía sentarme en donde quisiera. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás mientras ella subía a encender el proyector. Empecé a sentirme asustado. Sentarse allí en la oscura galería abandonada me recordaba mucho a estar sentado en mi habitación de hace tantos años, excepto que todo el espacio extra lo hacía aún más siniestro. Cuando comenzó la función, me di cuenta de inmediato de que el audio estaba apagado. Sonaba viejo y de muy baja calidad. Excluyendo esto, la película era normal hasta el momento en que el mayordomo decidió deshacerse de los gatos. En lugar de drogarlos y dejarlos abandonados como en la película normal, los ahogó en el río. El ambiente fue cuesta abajo a partir de ese momento. De repente, volví a ser un niño de 5 años, viendo con horror cómo los personajes eran mutilados, decapitados y quemados, todo mientras se aplicaban extraños efectos visuales y de audio. Una escena particularmente impactante presentaba imágenes de gatos reales, atacando y matando a un hombre. En tiempo real, se trazaban líneas sobre la escena, cubriendo toda la imagen hasta convertirla en una versión completamente animada de sí misma. Estaba hecho con una técnica tan perfecta que estaba seguro de que Strobel debió ser el responsable de esta. Finalmente logré controlarme y pude sentarme tranquilamente durante el resto de la película. No fue una experiencia agradable, pero al menos me sentí aliviado de finalmente terminar de una vez con todo esto. Cuando terminó, creo que se me llenaron los ojos de lágrimas. Katy me llevó de regreso al lote vacío, y cuando llegamos ya era de noche. Antes de salir, me habló por última vez. Ahora escúchame, has encontrado lo que estabas buscando. Y ahora que lo has hecho, debes dejarlo ir. Corrí un gran riesgo, incluso los presioné para dejarte entrar al cine. Si sigues buscando información sobre nuestra organización, tendremos que tomar medidas más drásticas. Nos despedimos y ella se marchó. Durante años mantuve mi promesa y nunca dije una sola palabra sobre nuestro encuentro con nadie. Sin embargo, recientemente he estado reconsiderando la promesa. Hace unos días, alguien se comunicó conmigo en la web para pedirme información sobre los episodios perdidos. Afirman haber visto uno cuando eran niños y esperan encontrar un cierre para sus experiencias. Estoy debatiendo conmigo mismo si vale la pena contarles el secreto o si es mejor idea convencerlos de que habían imaginado todo, por su propio bien.